programa del quehacer universitario. Yo soy Alberto Romero y en nuestras intervenciones del día de hoy vamos a estar tocando un tema que nos concierne a todos los estudiantes. ¿Qué tan cimarrón eres? No se despeguen porque estos 30 minutos van a estar cargados de contenido de muy buena calidad en este su programa que es Sensor UABC, temporada 14. Sin duda alguna, los valores universitarios son parte fundamental y nos caracterizan como unos verdaderos cimarrones. Es por ello que uno de los objetivos principales de la máxima casa de estudios es fomentarlos y día a día se llevan tareas a cabo para promoverlos, ya sean de concientización sobre el medio ambiente o cómo ser un buen ciudadano. La solidaridad como experiencia que forma nuestro carácter y nuestro sentido humano es algo que nos caracteriza a todos y cada uno de los cimarrones. No olviden seguir sintonizando Sensor UABC, temporada 14. Bienvenidos a su sección Trámites y Servicios. Yo soy Alice. Y yo soy Grace. El día de hoy les hablaremos acerca de la tarjeta de identidad y todos sus beneficios. Acompáñenos. ¿Qué es la tarjeta de identidad? La tarjeta de identidad es un programa que desarrolla la Fundación UABC con la finalidad de generar un elemento que identifique y distinga a los universitarios ante la comunidad en general y que propicie un vínculo mediante la fidelización o credencialización de sus miembros, tales como alumnos, egresados, académicos y administrativos. Además, apoya la economía de la comunidad, que se beneficia con descuentos o promociones en más de 120 establecimientos afiliados a nivel estatal. Soy Ivonne Navarro de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en la carrera de Comunicación. Sí, recientemente la saqué este semestre. No suelo utilizarla mucho, pero es verdad que te da descuentos, quizá no muy grandes, pero un descuento es un descuento. Por ejemplo, aquí en la comida china te descuentan como 10 pesos de lonche grande, así que está bastante bien. Las personas pueden pensar que no, pero sí es verdad, un descuento por más mínimo que sea ayuda a cualquiera. Me llamo Andrés Pinoza y soy de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Sí, tengo la tarjeta de identidad. De hecho, también tengo la aplicación. Con la tarjeta de identidad puedes comprar mucha comida en distintos establecimientos y te hacen descuentos. Y también creo que tienen un descuento en etcétera, así que también he comprado accesorios con esa tarjeta. Entonces, pues, me gusta. Sí, yo diría que sí. Parece que no es como muy benéfica, pero a mí sí me ha servido y la he aprovechado. Mi nombre es Alan Duarte Bustamante. Soy de la Facultad de Ciencias e Ingeniería. Sí la tengo. La tarjeta me da muchos beneficios como tener descuentos en ciertos lugares que ofrecen descuento con la credencial. Para mí sí se me hace muy beneficiaria la tarjeta porque, como lo comento, ofrece descuentos que a nosotros los universitarios nos puede apoyar. ¿Cuáles son los requisitos para obtener la tarjeta de identidad? Contar con una matrícula o número de empleado de la UABC y realizar una aportación por concepto de cuota de recuperación de 100 pesos. Para la modalidad de tarjeta de identidad, egresados es necesario proporcionar al recoger la tarjeta matrícula, número de cédula, título, constancia con créditos o cualquier otro documento que certifique tu identidad como egresado UABC, junto con una identificación y realizar una aportación por concepto de cuota de egresado de 200 pesos. ¿Cuál es la vigencia de la tarjeta de identidad? La tarjeta de identidad y tarjeta de identidad de egresados tiene vigencia de 1 año a partir del momento en que se entrega. ¿Cuáles son los beneficios que otorga la tarjeta de identidad? Tarjeta de identidad brinda descuentos o promociones en más de 100 establecimientos a nivel estatal que te benefician a ti por ser parte de la comunidad UABC. Tarjeta de identidad de egresados comprende todos los descuentos que ofrece la tarjeta tradicional en los diferentes establecimientos a nivel estatal, además de nuevos establecimientos con mayores beneficios exclusivos de esta modalidad, así como descuentos en cursos y diplomados en las diferentes facultades, acceso a la biblioteca, entre otros. ¿Dónde puedo consultar todos los beneficios de la tarjeta de identidad? Puedes consultar los beneficios de tarjeta de identidad en nuestra página oficial www.identidaduabc.com. ¿Quiénes pueden obtener la tarjeta de identidad? Tarjeta de identidad es para toda la comunidad universitaria de la UABC, estudiantes, docentes, personal administrativo y egresados, quienes cuentan con la modalidad exclusiva de tarjeta de identidad de egresados para miembros que han culminado sus estudios en licenciatura, maestría o doctorado de UABC.
Si adquirí la tarjeta de identidad tradicional en el proceso de inscripción, ¿dónde la puedo pasar a recoger? Al adquirir la tarjeta en el proceso de inscripción y contar con tu recibo de pago emitido por la UABC, puedes acudir a las oficinas de Fundación UABC a recogerla. Te recomendamos esperar de 1 a 3 días que tu registro haya sido generado en el sistema de datos de manera exitosa. Si utilizas otro método de pago, tales como cajas de la UABC, depósito en banco, transferencia electrónica o terminal bancaria, recibe tu tarjeta de identidad de inmediato. Esperemos que con esta información puedan adquirir su tarjeta de identidad y que puedan gozar de sus beneficios. Y recuerden, amigos, este es Sensor UABC, temporada 14. Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Félix, les doy la bienvenida a Radar y estoy muy contento porque se encuentra con nosotros el director y además estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California, Arturo Santos Barragán, quien presentó en el festival En Corto Unimos Tradiciones en la ciudad de Morelia el cortometraje titulado El Regalo. Gracias, Arturo, por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo te fue en el festival? Pues muy bien. En primer lugar, pues nunca había visitado Morelia, entonces está genial la ciudad. Y fue un congreso. El congreso lo organizó la Universidad de Montreal, allí en Morelia. Y como parte del congreso, pues realizaron este concurso de cortometrajes donde la temática era tradiciones mexicanas. Y sí, se tituló En Corto Unimos Tradiciones. Entonces inscribimos nuestro cortometraje y ganamos el segundo lugar. ¿Por qué elegir este tema de migración, tocar este fenómeno de la migración para este cortometraje? Mira, todo fue sucediendo de manera, digamos, consecuente, ¿no? Fueron varias cosas que fuimos atravesando varios de nosotros que dieron como resultado esta temática. En primer lugar, te puedo decir que todo sucedió, digamos, a 1 mes, 2 meses de que la caravana migrante llegara aquí a Tijuana. Yo como tijuanense tengo 21 años en esta ciudad desde que nací, entonces no había sentido tanto el fenómeno de la migración porque a lo mejor cuando no lo vives en carne propia no sientes esa situación, ¿no? ese fenómeno. Tuve la oportunidad de visitar los 2 albergues de Benito Juárez y de Barretal. Entonces vi a familias enteras que venían, o sea, papá, mamá, niños. Entonces, pues en primer lugar eso, ¿no? Ver que es algo que nos afecta o digamos una situación que sucede a nivel familiar. Entonces, eso fue una situación. Otra fue, pues, se acercaba la Navidad. Yo esta Navidad, pues casualmente la pasé con una familia que tenemos en el otro lado. Y estando allá empecé como a idear una historia. Yo siempre que traigo mi celular y abro Google Docs, entonces me pongo a escribir ideas así a lo cholo, para más rápido. Entonces me puse a notar qué pasaría si una familia que está intervenida por este fenómeno de la separación, porque también pues, la nueva política migratoria de Estados Unidos pues, está haciendo que las familias estén separándose, tuviera que pasar la Navidad, pero tuviera que pasarla gracias a, digamos, a través de una webcam, ¿no? Debido a esta situación. ¿Y cómo fue ese momento en el que dicen, pues, que ganaste el segundo lugar? Cuando estábamos en la premiación, ya estaban a punto de anunciar a los 3 ganadores. Y en eso dicen, bueno, vamos a proyectar los 3 cortometrajes. Eran 11 cortos participando. Vamos a proyectar nada más los 3. 11 cortos y de esos 11 quedaron 3 nominados. Entonces apagan las luces y dije, no, pues ya, ni modo. Pasaron como, luego le hicieron de emoción, pasaron como 2 segundos y de repente veo la tipografía, El Regalo. Pero pues empezamos a ver el cortometraje y todos nos agarramos de las manos y estaba todo oscuro y todos estábamos viendo el corto, pero estábamos como que bueno, ya, o sea, algo ganamos, aunque sea el tercer lugar, pero ya ganamos. Muchas gracias, Arturo, por esta entrevista. De verdad te deseamos que te siga yendo muy bien, que sigas representando y llevando en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Baja California. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos aquí en Radar. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube y también en Facebook. Soy Manuel Félix y nos vemos hasta la próxima. Y recuerda, no solamente es destacar en clases, sino también destacar en tu comunidad, realizando actividades que van más allá de lo académico. Esto sin duda es ser un cimarrón con valores. Y no solamente mientras estudias, también como egresado, profesionista y como baja californiano, porque nuestra universidad nos representa a todos de diferente manera. Es por ello que les pregunto,
¿Qué es ser un cimarrón? Esta y otras preguntas se dieron a la tarea de realizar nuestras compañeras de Banco de Ideas. Vamos a verlas. La Universidad Autónoma de Baja California comenzó en el año 1950, cuando Baja California fue admitido como un estado de la República Mexicana, y los deseos de implementar la educación superior en la Baja California Norte fueron intensificados. Se comenzó principalmente compartiendo espacios en el edificio que en ese entonces era la Escuela Cuauhtémoc, hoy en día la Casa de la Cultura, en la ciudad de Mexicali en mayo de 1958. La UABC se expandió a la ciudad de Tijuana en 1958 en el edificio de la Escuela Álvaro Obregón, donde se darían las primeras clases en el año de 1960. Y en la ciudad de Mexicali, a partir de los años 60, hoy en día en el edificio de rectoría construido entre 1916 y 1922 para el Ayuntamiento de Mexicali. Por esto y muchas cosas más, recordaremos que estamos en el 62º aniversario de esta institución. Es por eso que el día de hoy entrevistaremos a algunos de nuestros compañeros de la UABC para que nos digan cómo se siente ser un cimarrón y sus beneficios. Así que acompáñanos. Mi nombre es María Guadalupe Rodríguez. Sebastián López Félix. Aldo Iván Dimas Pérez. Paul Alexis Cedillo Gagiola. Mariano Bojorquez Rodríguez. Oscar Javier Alba Lorenzana. Pues los valores que se inculcan cada día cuando nos imparten las materias los profesores. Pues soy puntual, soy responsable, me gusta cumplir con mis tareas. También se puede decir que la honestidad es importante y tener el valor del compañerismo. Como cimarrón, yo creo que el espíritu de conocer, de crecer, de querer como retarme a mí mismo para saber en qué soy bueno y en qué necesito mejorar. Pues más que nada los valores y el trabajo en equipo y la convivencia con las personas. Autodidacta. Pues yo creo principalmente como somos estudiantes, yo consideraría que la responsabilidad, porque tenemos una responsabilidad para con el país, para con el mundo, el planeta, porque somos la siguiente generación, somos el grueso de la población mundial, entonces creo que es lo que principalmente nos debe caracterizar, la responsabilidad por lo que hacemos y por esta escuela, por este planeta. No, de hecho yo soy la primera generación. De mi familia no, soy el primero que viene a UABC. No, de hecho acabo de llegar a Tijuana y soy el primero que entra aquí a UABC. No, la verdad no. Sí, pues puros familiares. Mi tío estudió psicología en Mexicali y una tía estudió aquí contaduría y creo que ya. Un tío mío que se egresó de la Facultad de Economía. Sí, claro. Pues sí, pues me ofrece grandes descuentos en diferentes lugares y me identifica como cimarrón. Creo que aparte de que te da grandes descuentos, puedes decir como que ya vengo de UABC y es un gran prestigio venir de una universidad. Sí, pues descuentos en varias zonas de aquí del campus y afuera en la ciudad. Pues características, beneficios, descuento, pequeños, pero pues aunque sea algo de descuento cuando eres estudiante. Y ya. Esto fue la cápsula de Banco de Ideas. Mi nombre es Alejandra Sánchez. Y yo soy Alejandra Nonaca. Para Sensor UABC, temporada 14. ¿Y qué tal, amigos de Sensor UABC? El día de hoy el equipo de Ruta UABC va a hablar sobre un tema muy importante para todos nosotros y son las infecciones de transmisión sexual, antes conocidas como ETS. Y así es, amigos, hay que tomar muy en cuenta ese problema, ya que como todos nosotros sabemos, las infecciones de transmisión sexual han ocupado uno de los 10 primeros lugares en morbilidad en México. Así que ya saben, amigos, si no quieren perderse nada más de la información importante en la vida de los universitarios dentro y fuera de la escuela, quédense aquí en Ruta UABC, la sección que sigue el día a día de los universitarios.
Existen alrededor de 35 infecciones de transmisión sexual. Son la sífilis, la gonorrea, la clamidiasis y la tricomoniasis, las únicas que cuentan con tratamiento médico y que pueden ser curadas. Mientras que el herpes, la hepatitis B y el virus de inmunodeficiencia humana pueden ser tratadas, mas no curadas. En México, las enfermedades de transmisión sexual son tan comunes que ocupan los primeros lugares de consulta médica. Recientes estudios del IMSS mencionan que de los más de 22 millones de adolescentes que existen en México, el 50% de ellos inician su vida sexual a la edad de 14 años, aumentando la tasa de ITS que pueden provocar infertilidad y la muerte. 797,000 de los adolescentes que ya han iniciado su vida sexual en algún momento no han utilizado ningún método anticonceptivo, siendo el 48.9% mujeres y 51.1% hombres. Amigos, existen varios métodos anticonceptivos que nos pueden ayudar a evitar un embarazo no deseado. Las pastillas anticonceptivas y el implante en el brazo son algunas de ellas, pero el condón es el método que nos puede ayudar, además de evitar un embarazo no deseado, a no contraer infecciones de transmisión sexual. Por lo tanto, debe ser utilizado en todas las relaciones que tengamos, incluso aunque conozcamos a la persona. Es importante mencionar que los condones, así como los trípticos donde explican los riesgos de tener relaciones sexuales y protección, son gratuitos en todos los centros de salud y en donde también nos pueden aclarar cualquier duda acerca de las relaciones sexuales a todos nosotros. Datos curiosos sobre los métodos anticonceptivos. ¿Sabías que los egipcios fueron los primeros en desarrollar los métodos anticonceptivos? Tales afirmaciones son evidenciadas en prescripciones del año de 1850 a.C. ¿Sabías que durante el periodo de Grecia clásica, el control de la natalidad fue un tema de debate y discusión entre el mundo filosófico? ¿Sabías que, en la Grecia antigua, corrió las ideas que si las mujeres bebían agua de los herreros que usaban para enfriar los metales, tenían la probabilidad de no quedar embarazadas? ¿Sabías que, según el texto de Sun Tzu Mo, se puede apreciar los registros donde afirman que las mujeres de la antigua China tomaban mercurio caliente para no quedar embarazadas? Un acto muy peligroso, pero era muy común en esa época. Cimarrones. La intención de este video es dar a conocer a todos ustedes este tema, ya que es muy importante estar informado y conocer a grandes rasgos todos los temas posibles, incluyendo este, ya que esta información está relacionada con nuestro desarrollo como seres humanos. Y esto es todo por nuestra parte, cimarrones. Muchas gracias por visualizarnos en este su espacio informativo. Y como ya saben, amigos, es de suma importancia poder cuidar nuestras relaciones íntimas, ya que de esa manera vamos a prevenir riesgos hacia nuestra salud. Así es, como ya saben, mi nombre es Chay. Y yo soy Héctor, y esto es Ruta UABC, la sección que sigue el día a día de los universitarios. Hasta luego. Invitamos a nuestros compañeros de nuevo ingreso y a los estudiantes de semestres más adelantados a realizar sus actividades de la mejor manera. Recuerda que tu formación profesional avanza día con día y cada actividad que realizas es una oportunidad para mejorar y para dejar algo a la sociedad. También recuerda cumplir con la responsabilidad de ser un cimarrón con valores, empezando con tareas muy sencillas como respetar los espacios de la universidad, respetar las zonas de no fumar y respetar a tus compañeros. Recuerda siempre dar la mejor versión de ti y también recuerda seguir sintonizando Sensor UABC, temporada 14. El día de hoy, queridos cimarrones, nos acompaña para una gran entrevista el exjugador profesional y ahora entrenador de la selección de fútbol rápido de la Universidad Autónoma de Baja California, que nos va a contar sobre su experiencia futbolística. Así que quédate y acompáñanos. Bueno, mi nombre es Eusebio Martínez Alejandre, soy entrenador de la selección de fútbol rápido y docente de la Escuela o Facultad de Deportes. Bueno, yo tenía 16 años y me fui a probar a un equipo que se llamaba Nuevo Necaxa. En esa época yo tenía mi sueño de ser jugador profesional y como tenía talento, sí me quedé en las fuerzas básicas y como a los 3 meses empecé a jugar en el Estadio Azteca a los 16 años y desde chico yo le iba al Toluca y fíjate que mi primer gol profesional lo metí en Toluca y le metí gol al Toluca cuando jugamos contra ellos, Puebla contra Toluca, y me encontré a mucha gente que era mi ídola o mi ídolo,
como Ítalo Estupiñán, Hugo Eugui, Caviño. Conocí toda la República Mexicana por el fútbol. He ido a Corea a jugar con un equipo cristiano. Como entrenador he dirigido también jugadores que han jugado en primera división a nivel profesional y dirigí en tercera división 2 años. Fui preparador físico de Tijuana Stars y después de que se acabó el fútbol profesional opté por quedarme aquí y entré a la universidad. Actualmente trabajo con niños que quieren lograr su sueño. El año pasado fui a un campamento a Hawái con una persona que me invitó a que entrenara a su hijo y lo entrené 10 días para que hiciera visorías en una universidad en Estados Unidos y logró quedarse. Entonces mi secuencia de trabajo me ha dado oportunidad a tener tantas satisfacciones y por ende pues soy entrenador aquí de la selección de fútbol rápido y maestro docente de la misma. Entonces como docente siempre lo he manejado porque pues, he enseñado desde los 30 años he enseñado. Yo tenía 30 años y enseñaba ya a chamacos para jugar en tercera división. En la docencia ya entré aquí a la universidad en el 2003 cuando se abrió la facultad o escuela de deportes primero y luego se hizo facultad. Mi meta más próxima es entrenar bien a mi equipo, decirles que la oportunidad la tenemos otra vez para llegar otra vez a una final y serían 3 finales consecutivas y esperamos que llevarnos otra medallita, pero eso es a base de trabajo, a base de constancia, a base de disciplina. Mis jugadores han entendido eso y mi estilo y mi juego forma parte de un binomio donde yo planeo y ellos ejecutan y a raíz de todo eso nos ha ido bien. No, yo creo que toda la gente que me esté escuchando, los niños, los jóvenes, si tienen una ilusión, si tienen un sueño, que trabajen por ello. Toda la gente tiene las mismas posibilidades. Yo cuando estaba chico, tenía 8 años, yo decía, yo quiero ser jugador profesional. Y al final de cuentas, mi talento me llevó a jugar, pero tuve que dejar muchas cosas atrás para poder sobresalir. Tuve que tener disciplina, tuve que tener fuerza de voluntad, tuve que codearme con los mejores para ser el mejor. Jugué en equipos altamente capacitados porque ese sueño me dio la oportunidad a establecerme como jugador. Entonces la gente que quiere y que tiene ese deseo, que luche por él. Porque los sueños sí se pueden alcanzar, pero solamente con la disciplina y con la constancia y la dedicación que se debe. Entonces, no crean que nada es imposible. Todo se puede, nada más es cosa de darle un poquito de dedicación. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta gran entrevista. No te despegues del televisor, que es Sensor UABC, temporada 14. Hola, yo soy Aranza Ortega, tengo 21 años, estudio actualmente la carrera de medicina, estoy en 5º semestre y formo parte del taller de danza folclórica de la universidad. Yo decidí estudiar medicina porque siempre vi a los médicos como un modelo a seguir. Cuando iba al pediatra, aunque estaba toda asustada, siempre fue como que wow, un doctor. Y pues siempre me incliné más por las ciencias, por la biología, por la química, entonces pues así me fui guiando hacia la carrera de medicina. La medicina es básicamente el cuidado de la salud. Estudiamos el cuerpo humano, su estructura, sus funciones, la prevención de enfermedades o alteraciones que puede tener el cuerpo y a su vez estudiamos el diagnóstico y tratamiento de estas alteraciones para que una vez que el paciente ya esté enfermo podamos encaminarlo a la recuperación de su salud. Para finalizar la carrera
carrera se necesita primero que nada ser buena persona, como en cualquier carrera, pero aquí los médicos interaccionan con seres humanos, entonces se necesita de empatía, de respeto hacia la vida y hacia las personas, de humildad, porque también los médicos se equivocan y hay que aceptar cuando sabes algo o cuando no lo sabes. Se necesita también de mucha disciplina y pues los conocimientos irán llegando, pero es básicamente poner tus valores primero. Ahorita que estoy en quinto semestre me interesa mucho lo que es la pediatría. Es muy diferente el trato con un paciente que es adulto a con un niño o con la mamá de un niño, el papá de un niño. Entonces me llama mucho la atención ese trato diferente que tienes que dar. En la preparatoria tenía que tomar una clase extracurricular y elegí folclore porque siempre me gustó bailar. Entonces me llamaba mucho la atención como estar en el escenario y todo eso, y la danza me dio esa experiencia. Decidí retomar la danza porque la había tomado en la preparatoria y ahorita para distraerme del estrés de la escuela, para hacer una actividad muy diferente a lo que hago todos los días y más que nada para tener una actividad física porque pues, es muy importante como estudiantes de medicina dar una imagen como que tenemos buena salud, entonces el ejercicio es indispensable para ello y pues la danza es una actividad que te requiere de mucha energía. Lo que más me gusta de la danza folclórica es su versatilidad. Es decir, en Baja California el baile típico no es el mismo que en Sonora o en Veracruz. Entonces me apasiona mucho conocer cómo México se expresa de diferentes formas. Como principiante de la danza, creo que se necesita mucha disciplina y paciencia porque al principio pues no te vas a saber coordinar como una persona que ya tiene tiempo bailando, entonces se necesita mucho trabajo y pues esperar a que algún día puedas llegar a controlar los pasos y ya una vez controlando esos pasos pues ya lo disfrutas más. Pues mi principal meta es graduarme de la universidad, ¿no? Pero en cuanto a la danza sería pasar de ser principiante a ser un nivel más avanzado, tal vez formar parte de un grupo, ya sea de la universidad o de otro lugar, seguir presentándome en diferentes escenarios y pues seguir aprendiendo. Yo soy Aranza Ortega, estudio medicina, soy parte del curso de danza folclórica y soy cimarrón. Ha llegado a su fin. Recuerden que son los últimos episodios de la temporada 14. No olviden sintonizarnos la próxima semana para más contenido exclusivo por parte de todo el equipo de Sensor UABC. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Sensor UABC en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram para más novedades de todo el contenido que estamos haciendo. También recuerden que tenemos una cita en Síntesis TV el próximo domingo a la 1:30 de la tarde y en su repetición los miércoles a las 11 de la mañana. Recuerden amigos que ser un cimarrón con valores es un verdadero honor y para mí también fue un honor acompañarlos en este episodio de Sensor UABC, temporada 14.